Hola, muy buenas. Bueno, primero me presento. Soy Jaime Rodríguez, soy estudiante de Ingeniería Civil en Modelamiento Matemático de Datos. Estoy ya en mi cuarto año. Hice la práctica en Chancón. Mi profesora a cargo era Christian Doerner. Disculpe si pronuncio mal el apellido. En esta ocasión, lo que pretendo hacer es explicarle cómo agrupar por medio del clusterizado de datos eh, un set de datos que fue entregado por el profesor, que es de sismos. El objetivo de esto es que ustedes entiendan el algoritmo que hay detrás del clusterizado de datos y entiendan cómo trabajan los programas, ¿verdad? Se espera que entendiendo bien el algoritmo, ustedes puedan hacer el algoritmo, ustedes puedan clusterizar datos en cualquier lenguaje computacional o en cualquier programa. Al final, eh, en otra cápsula, voy a hacer un ejemplo de clusterizado a mano, hecho a mano, en dos dimensiones, y otro ejemplo de un clusterizado hecho a mano en tres dimensiones. Van a ser dos cápsulas distintas. Ustedes van a notar que haciendo la mano, aunque el set de datos sea reducido, sea pequeño, de igual forma es bastante engorroso y bastante complicado de hacer, por lo que uno está como obligado a usar programas computacionales para poder clusterizar datos. Mucho más si los sets de datos son gigantes, como es el caso del set de datos de los sismos. Eh, También voy a explicar cómo utilizar alguna herramienta en Excel para poder clusterizar los datos de una forma sencilla. Y también voy a hacer unos ejemplos en R de cómo hacer el método del codo, que lo vamos a ver en esta presentación, que es lo que es, y los dendogramas, que también lo vamos a ver en esta presentación. Sin nada más, vamos a comenzar. Primero, hay que ver o diferenciar qué es lo que es la clasificación y qué es lo que es la clusterización. Son dos términos que pueden parecerse mucho, pero en realidad son muy diferentes. La clasificación, como muy bien se puede apreciar en esta imagen que explica de manera bastante intuitiva qué es lo que es cada uno, esta predefine a cada variable una etiqueta y después lo agrupa mediante esa etiqueta. En cambio, el clusterizado de datos ve la similitud que hay en cada observación sin ver las etiquetas. Y mediante las similitudes que hay, que casi siempre son similitudes de distancia o de patrones, agrupa los datos. Aquí está escrito la diferencia. Aunque ambas técnicas tienen ciertas similitudes, la diferencia está en el hecho de que la clasificación se sirve de unas clases predefinidas en las que se asignan los objetos. O sea que eh, antes ya están las etiquetas puestas en las observaciones. Contrario al clusterizado de datos, que este identifica similitudes entre los objetos, que agrupa según esas similitudes o esas características que tienen en común y que le diferencian del resto de los otros grupos de objetos. Lo agrupa con similitudes que tienen ese grupo de objetos, sin ver la etiqueta. Estos grupos se conocen como clusters o clústeres. ¿Qué es lo que es la clusterización? Bueno, este es el campo del Machine Learning, que es un tipo de inteligencia artificial. Y este es un aprendizaje o es un procedimiento no supervisado. Es decir, que para este tipo de algoritmo o este tipo de procedimiento, solamente vemos el set de datos. Solamente disponemos de un conjunto de datos de entrada que no están etiquetados. Y si están etiquetados,
nosotros no nos vamos a ver. O el algoritmo de clusterizado no va a ver la etiqueta. donde, donde debemos sacar información solamente con las similitudes que tienen entre sí. Y no vamos a ver cuál va a ser la salida. ¿Qué es lo que es el clustering? ¿Cierto? Porque anteriormente vimos qué es lo que es la clusterización. O sea, de dónde proviene esto. En cambio, el clustering es un algoritmo de agrupamiento, ¿cierto? En donde agrupan esta serie de datos, este set de datos lo agrupan de acuerdo con un criterio. Y este criterio, como les comentaba anteriormente, es un criterio de distancia o un criterio de similitud. La similitud tiene que ver con los patrones. Si nosotros queremos agrupar el set de datos por medio de patrones. Casi siempre, y en el caso de los sismos, del set de datos de los sismos, el criterio mejor, el mejor criterio que podemos usar es el de distancia, porque nosotros no queremos ver patrones, sino queremos ver si es que hay grupos de datos, ¿cierto? Si es que hay bolas de datos que nosotros podemos agrupar. Eso es lo que queremos ver en el set de sismos. Acá hay una imagen de cómo opera el procedimiento del algoritmo de Cummings. Y como pueden ver, al principio uno no ve etiquetas, solamente ve datos grises. Y al aplicar el algoritmo, uno crea centroides, que son estas X que están ahí, y esos centroides agrupan en una bola los, los datos. Para, para adentrarnos más en este campo, en los métodos de clustering, tenemos que ver una cosa que tienen en común todos estos métodos. Para poder llevar a cabo cualquier algoritmo de clusterizado, tenemos que cuantificar y definir una similitud entre las observaciones. Este término, los términos de distancia, eh, se emplea mucho en el contexto del clustering, como darle un valor, una cuantificación, ¿cierto? A la diferencia entre las observaciones, a la distancia. Si se presenta la observación en un espacio p-dimensional, siendo p el número de variables asociadas a cada observación, con lo que queremos ver con esto es que P, en el caso de los sismos, P es igual a 3, porque es en 3 dimensiones. Hay 3 variables. Pero lo que quiere decir esto es que pueden haber muchas más variables que 3. Pueden haber 4 variables, 5, hasta 20 variables. Y uno podría seguir clusterizando los datos. Lo malo es que uno no lo puede observar, ¿cierto? Uno no puede visualizar 4 dimensiones. Nosotros estamos adaptados para entender solamente 3 dimensiones. Por eso ese es el máximo de dimensiones que nosotros podemos interpretar. Por suerte, el set de datos de sismos cuenta con solamente 3 dimensiones, y no con 4, ni con 5. Así que nosotros vamos a poder visualizarla y vamos a poder entenderla mejor que si tuviésemos más variables. Ok, cuanto más se asemejen estas dos observaciones, o uno toma dos observaciones de ese conjunto de datos, las observaciones pueden tener muchas variables, ¿cierto? Cuando uno toma estas dos observaciones y se asemejen más o sean tengan una distancia más pequeña, ¿cierto? Eh, mientras más semejantes estén, o sea, mientras más semejantes sean, más próximas estarán. Eso es lo que quiere decir esto. Y esta es una de las características que hace que el método de clusterizado de datos sea un método adaptable a escenarios muy diversos, en donde uno puede emplear muchos tipos de distancias. Y lo que nos permite a nosotros escoger qué distancia es la más adecuada. Existen muchísimos tipos de distancias. A continuación voy a ver 3 que son los más usados. La primera es la distancia euclídea. Esta la pueden estar bastante familiarizados porque en la media uno lo conoce como el teorema de Pitágoras, ¿cierto? En 2 dimensiones se puede calcular empleando el teorema de Pitágoras.
nosotros tenemos 2 puntos, ¿cierto? Y estos 2 puntos le restamos la variable x a cada punto y lo elevamos al cuadrado, y eso lo sumamos, le sumamos la variable, o sea, le restamos la variable y a cada de esos, a esos 2 puntos, y también lo elevamos al cuadrado. Y todo eso tiene que estar en una raíz, y esa es la distancia euclídea. Es muy parecido a la, o es lo mismo, mejor dicho, a la norma en espacio, en dos dimensiones. Ok, esto se puede usar en más de una dimensión, ¿verdad? Se puede usar para 3 dimensiones, para 4 dimensiones, hasta para p dimensiones. La fórmula para hacerlo en p dimensiones es la que está a continuación. Por ejemplo, en nuestro set de datos, que son 3 dimensiones, el p sub 1 menos q sub 1 al cuadrado, más p sub 2 menos q sub 2 al cuadrado, más p sub 3 menos q sub 3 al cuadrado, sería la fórmula indicada para 3 dimensiones, ¿verdad? La distancia entre 2 puntos localizados en 3 dimensiones está dada por la fórmula que dije, que es hasta solamente 3, hasta p sub 3 y q sub 3. Y uno lo mete dentro de esta fórmula, lo encierra en una raíz cuadrada, ¿cierto? Y esa sería la distancia. Esta distancia es bastante conocida, así que no voy a entrar mucho en el concepto matemático que hay detrás de esto, pero esta es la distancia que yo creo que es la mejor para hacer un clusterizado de datos en el set de datos de los sismos, porque nosotros queremos ver, queremos agrupar bolas de datos y no queremos agrupar patrones de datos, ¿cierto? Nosotros queremos agrupar los datos en clasificaciones visuales, no en patrones. Luego está la distancia Manhattan, que esta lo que tiene de bueno, o lo que se diferencia, mejor dicho, con la anterior, es que es más robusta. ¿Qué quiere decir esto? Que como no está no está al cuadrado, la diferencia no está al cuadrado, esto quiere decir que es menos sensible a los outliers. Porque la otra, la diferencia estaba al cuadrado, ¿cierto? De la distancia euclídea, la diferencia estaba al cuadrado. O sea que si hay un outlier, este va a ser muy sensible a la distancia va a estar muy alterada a los outliers. En cambio en esta, como está en valor absoluto, la distancia no, no va a estar, no se va a alterar tanto. Ok, finalmente decidí agregar la distancia de correlación, que esta es muy útil cuando la similitud se hace en términos de patrón. Si nosotros queremos agrupar patrones, no de distancia, ¿cierto? Sino patrones, por ejemplo, patrones en el set de datos, nosotros usamos esta medida. Esta medida no creo que se utilice en el set de sismos, no sé para qué podría servir en el set de sismos, pero es bueno conocerla y saber que existe. Ok, luego viene cómo clusterizar. Bueno, este método, hecho por McQueen en 1967, agrupa las observaciones en K clusters distintos, donde el número K nosotros lo determinamos antes de hacer el algoritmo. Más adelante, o unas diapositivas más adelante, vamos a ver cómo determinar este número K. Pero ahora nosotros tenemos ese número K y se lo pasamos al algoritmo y él agrupa estas bolas en el número K que nosotros le dimos. Si nosotros le damos K igual a 3, entonces este algoritmo va a encerrar en 3 bolas el set de datos. K-means encuentra los mejores K-clusters. ¿Pero qué es lo que es las mejores K-agrupamientos? El mejor agrupamiento es el que tiene una varianza interna más pequeña. Entonces, ¿cómo podemos entender este problema?
este problema lo podemos entender como un problema de optimización donde nosotros debemos minimizar esta varianza interna, ¿verdad? O la suma de las varianzas internas, para que sea lo menos posible. ¿Qué es lo que es la varianza interna? Aquí les di una explicación en donde, por ejemplo, si nosotros tenemos varios sets de datos formados por índices, la varianza interna es la varianza que está en estos sets de datos, ¿verdad? Ahí lo pueden leer más detenidamente, no es muy complicado de entender, pero es bueno echarle una repasada para saber qué es lo que es. Aunque la varianza interna no se ocupa mucho en el algoritmo, yo diría que ni siquiera se ocupa. Así que no es muy, si es que no lo entienden, tampoco es tan necesario entenderlo. Solo tienen que saber que existe la varianza interna y que eso es lo que queremos minimizar. Aquí les dejé las dos medidas más comunes empleadas para la varianza interna, que son estas dos expresiones matemáticas que están ahí. Tampoco lo vamos a utilizar. Esto no lo vamos a utilizar, pero es bueno saber que existen. Ok. ¿Por qué no lo vamos a utilizar? Si nosotros queremos minimizar esto, ¿cierto? Nosotros queremos minimizar esta varianza interna, pero no lo vamos a utilizar. ¿Por qué? Pues porque encontrar el mínimo global de esta expresión, de estas expresiones, encontrar el mínimo global es imposible. Nosotros nunca vamos a poder encontrar el mínimo global, ya que es un problema de optimización muy complejo, no lineal. Así que lo que nosotros vamos a hacer va a ser encontrar el mínimo local o el óptimo local, que es una opción muy buena. Incluso algunas veces el mínimo global y el mínimo global, o sea, mínimo local y el mínimo global concuerdan, o sea, son iguales. Pero esto no se va a poder saber porque no hay una forma de encontrar el mínimo global. El algoritmo para encontrar este mínimo local es el siguiente, que es el que ocupa Kamienz. Nosotros asignamos aleatoriamente un número entre 1 y k, siendo k el número k de clusters que nosotros creemos que tiene el set de datos, y lo asigna aleatoriamente a cada observación. Luego se iteran dos pasos. Se iteran dos pasos hasta que converja, o hasta que supere el número de iteraciones máximo que nosotros le podemos dar anterior, o sea, le podemos definir un número máximo de iteración igual. Pero que siempre es mejor que converja, porque si converge está todo bien. Bueno, estos dos pasos son, para cada uno de los clusters, tenemos que calcular el centroide. Y el centroide es la posición media definida por cada una de las variables que tiene cada observación. No es siempre equivalente, como dice ahí, pero se puede entender como el centro de gravedad. El centro de gravedad va a ser el que está en medio, ¿cierto? Tenemos una bola de puntos y el centro de gravedad o el centroide va a ser el que esté en medio, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir esto. Luego de asignar, de calcular los centroides, nosotros vamos a eliminar todas las clases que le pusimos anteriormente a cada observación, y vamos a asignar una nueva clase. Y esta clase va a ser la que tenga el clúster, o sea, el centroide del clúster más cercano. Si lo digo en palabras, si lo leo esto, no se va a entender, no se va a entender bien. Por lo que decidí incluir esta imagen que explica bastante bien cómo funciona el algoritmo, pero si siguen sin entender esto, voy a además hacer un ejemplo en 2D en otra cápsula, para que lo vean. Miren, acá hay un data, ¿cierto? Un set de datos que nosotros, o que el algoritmo solamente ve en negro, no ve nada más, no ve etiquetas, no ve nada. En el primer paso, nosotros le asignamos a cada variable, a cada observación, una clase diferente, aleatoriamente, y le calculamos el centroide a cada clase. Por ejemplo, a todos los que están en amarillo o en naranjo, le calculamos el centroide.
le calculamos el centroide y ese centroide que calculamos es el que está aquí. No sé si logran ver el mouse, pero ese que está acá en naranja. Luego, hacemos lo mismo para las observaciones en verde y hacemos lo mismo para las observaciones en rosado. Después de hacer eso, eliminamos la observación, o sea, eliminamos las clases de las observaciones y le asignamos la clase del centroide más cercano. Por ejemplo, estos puntos que están abajo están más cerca del clúster naranja. Y todos estos puntos de acá, el centroide del clúster más cerca que tienen es el que está en naranja, ¿verdad? Así que todas estas nuevas observaciones le asignamos el color naranja. Lo mismo pasa con el morado. Todas estas observaciones que están aquí están más cerca del morado y las que están acá del verde. Y en el paso 2 volvemos a iterar y le calculamos el centroide nuevamente. O sea, le calculamos el centroide solamente a los amarillos, naranjo, amarillo, naranjo, no sé qué colores, y lo ponemos, le calculamos el centroide y lo ponemos ahí. Lo mismo para el morado y para el verde. Y los centroides quedarían así. Y esto va a ir iterando cada vez hasta que el centroide converge. Hasta que el centroide nunca cambie. Eso es lo que hace el algoritmo. A lo mejor no quede muy claro con la imagen, por eso voy a subirle otra cápsula con un ejemplo hecho a mano, que va a quedar muy claro. Yo espero que quede muy claro con eso. Y aquí viene una pregunta bastante importante, que es cómo saber cuántos clústeres K poner, ¿cierto? Porque recordemos que el número K de clusters nosotros se lo tenemos que dar al algoritmo previamente. Pero nosotros, ¿cómo podemos saber qué número es el ideal para saber cuántos K cluster poner? Algunos ejemplos, quizá en el ejemplo pasado, uno puede ver al ojo cuántos K-cluster hay en ese set de datos, aunque no está muy claro en este set de datos, pero algunas veces uno puede ver eh, intuitivamente cuántos clusters hay en el set de datos. Pero si nosotros no podemos verlo intuitivamente, hay un problema, porque no existe un criterio objetivo, no existe un criterio para elegir ese número K de clúster que debemos poner. Pero también hay un problema con esto. Si nosotros no sabemos cuántos K-cluster poner, entonces podemos coger un número K muy pequeño o un número K muy grande. Si nosotros ponemos un número K muy pequeño, entonces pueden haber más clusters por ahí que nosotros no vemos y que en, nosotros encerramos en una bola muy grande. Y en esa bola muy grande, a lo mejor pueden haber 5 clústeres dentro de esa bola, y nosotros no nos dimos cuenta. O también, si es que nosotros damos un número muy alto K, o sea que nosotros ponemos muchos clústeres en un set de datos, a lo mejor en una bola, o sea, a lo mejor en un clúster nosotros pusimos 20 clústeres. A lo mejor podemos poner, podemos haber puesto muchos clusters en donde solamente era uno. Eso, no sé si me explico muy bien. Pero el problema aquí es cómo saber cuántos K-clusters poner, ¿cierto? No existe un criterio. Pero, como no existe un criterio objetivo, nosotros, los estadísticos, nos la ingeniamos para seleccionar un número de clúster óptimo. Y se han implementado diferentes métodos para elegir un número apropiado de clúster. Entre los dos métodos más usados son el método del codo y el dendograma. Yo diría que el dendograma no sirve tanto como para ver cuántos K-cluster poner, sino para ver cómo se agrupan los datos. Pero de igual forma es importante saber cómo leer un dendograma. En cambio, el método del codo
yo siento que es uno de los mejores métodos para ver cuántos K-cluster poner, porque la interpretación es visual y como es subjetiva, nosotros podemos ver bastante bien cuántos centroides explican bien nuestros datos. Primero voy a hablar acerca del método del codo. Este método utiliza los valores de inercia. Los valores de inercia, o algunos le dicen, no le llaman WCSS. Este número, este valor, contiene las distancias de cada observación al centroide elevada al cuadrado. ¿Ok? La inercia se escribe así. Esa norma que hay ahí se puede entender como la distancia. La distancia de xy, que xy vendría siendo una observación, menos mu. Y mu vendría siendo el centroide. Esa distancia al cuadrado, la sumatoria de de todas las observaciones, la distancia de todas las observaciones con el centroide, en norma, o sea, en distancia al cuadrado, es la inercia. ¿Ok? El método del codo lo voy a hacer en otra cápsula, hecho a mano. Lo voy a hacer a mano y espero que lo entiendan bien. Para mí, yo creo que van a entenderlo mejor si ven la cápsula en donde yo hago a mano todo. De igual forma decidí agregar esta cápsula para hacer como una introducción a todos estos métodos y que ustedes tengan como una breve introducción de todo lo que significa clusterizar. Una vez obtenidos los valores de la inercia, tras aplicar el K-means, que uno tiene que, para hacer el método del codo, uno tiene que clusterizar para K veces. Tiene que clusterizar para K igual a 1, para K igual a 2, para K igual a 3, hasta 20. Más o menos, o sea, casi siempre es 20 el número que uno tiende a utilizar en el método del codo. Y uno representa esta gráfica en una gráfica lineal, en donde en el eje Y está la inercia y en el eje X está el número de clusters. Por ejemplo, si en el centroide, cuando hay un solo centroide, cuando el K igual a 1, el I casi siempre tiende a ser bastante alto. Vamos a ver ejemplos mejor en diapositivas posteriores. En esta gráfica, que después van a entender mejor de qué trata, se puede apreciar un cambio brusco en la evolución de la inercia, teniendo la línea representada una forma similar a de un brazo y un codo, y su codo, ¿cierto? Tiene la forma similar a la del brazo y el codo, porque por eso se llama el método del codo, como que la línea va así, ¿verdad? Y cuando hay un cambio brusco, uno dice que ese es el óptimo de cada centroides que tiene que tener el set de datos. Veamos ejemplos para que quede mejor, para que quede más claro. Acá hay un ejemplo en donde está el set de datos, ¿cierto? Y podemos ver que con 3 centroides, o sea, con K igual a 3, se explican bastante bien los datos. Y fíjense que en el método del codo, justo cuando el K es igual a 3, como que tienden a converger, ¿cierto? Y hay como esta imagen de un codo. Con K igual a 3, los datos se explican bastante bien. Acá hay otro ejemplo, que nuevamente con K igual a 3, los datos se explican bien. Finalmente, acá hay un ejemplo con K igual a 5. Con K igual a 5, ya podemos ver que la varianza de las observaciones, o sea, del método del codo ya va como convergiendo. Así que ese sería el número óptimo. Ok. Si no quedó muy claro lo que era el método del codo, cómo se hacía, va a quedar mucho más claro en la otra cápsula en donde voy a hacer todo esto a mano.
Ahora pasemos a ver qué es lo que son los dendrogramas, que no se usa mucho para ver cuántos K-clúster poner, pero se usa mucho para ver cómo están los clústeres hechos, cómo encierran cómo se encierran los clústeres en o sea, cómo encierran la observación en los clústeres. Eso. Un dendrograma es un tipo de representación gráfica y la forma es de un árbol. Y esto organiza y agrupa los datos en subcategorías según la similitud, dada por alguna medida de distancia, ya sea todas las distancias que vimos anteriormente, ya sea por correlación o por distancia euclídea o la de Manhattan. Los objetos similares se representan en el dendrograma por medio de un enlace cuya posición está determinada por el nivel de similitud entre los objetos o grupos de objetos. Todas estas características hacen que los dendrogramas sean un tipo de diagrama muy útil para estudiar la agrupación de objetos, es decir, para estudiar los clústeres que pueden darse en un dataset. Como dice aquí, esto es muy útil para estudiar las agrupaciones, pero no es muy útil como para ver cuántos K-clúster poner. De igual forma es importante saber cómo leer un dendrograma. Por eso le decidí poner este ejemplo. Aquí podemos ver 3 observaciones, o sea, podemos ver 9 observaciones, ¿cierto? Y cada observación tiene 2 variables, que es el X y el Y. Al ojo, nosotros podemos ver que esto se puede encerrar en 3 centroides y en 3 clústeres, ¿cierto? Dice, se puede observar claramente que estos 9 objetos lo podemos agrupar en tres clústeres. Pero comencemos estudiando la similitud y la distancia entre los objetos. En primer lugar, fijémonos en los objetos de color azul y veamos las distancias. Vemos el objeto de color azul y vemos la distancia eh, entre esos objetos. Vemos que los 2 puntos más cercanos, en esta que está en azul, son el punto 1.1 y el 0.9. O sea, la distancia más cercana que tiene este punto es con este y este de acá abajo, ¿verdad? Por lo que lo uniríamos en el dendrograma con un enlace. Si agrupamos estos 2 puntos y calculamos su centroide, obtenemos el punto 0.95 y 0.95. Y este nuevo punto tiene como punto más cercano entre todos los que hay en el plano al punto 0.9, 0.2. O sea, que si nosotros calculamos el centroide de estos 3 puntos, va a estar como por acá en medio, ¿cierto? Pero la distancia más pequeña entre las observaciones y el centroide va a ser este punto de aquí. O sea que este punto de aquí es el que va a estar más cerca del centroide. Y ahí se uniría con otro enlace al primer grupo formado con el punto 0.9 y 1.2. En resumen, lo que se hace para hacer el dendrograma es calcular la distancia entre todos los puntos. Vemos la menor distancia, agrupamos esos 2 puntos que tienen la menor distancia y volvemos a calcular la distancia entre todos los puntos o entre todos los grupos ya formados y puntos. Esto no puede, a lo mejor queda bastante engorroso de entender, pero aquí está el ejemplo. Si uno sigue los pasos que dije anteriormente, el dendrograma resultante para estudiar la relación entre los 9 puntos es el que está aquí en pantalla. Eh, y aquí uno puede interpretar que el número óptimo de clusters es 3, aunque no queda tan claro como el método del codo. Acá hay más ejemplos de dendrograma, de cómo leerlo. Por ejemplo, acá hay 3, ¿cierto? Que vimos que en el método del codo aquí se disparaba justo en el 3, aquí no es tan claro verlo. Yo perfectamente podría tachar una línea aquí y decir que con k igual a 5 es bueno, pero no es así. Con k igual a 3 es el número óptimo de clúster de este dataset, que no se puede ver tan bien en el dendrograma como en el método del codo, pero lo que sí, el dendrograma sirve para ver cómo están agrupados los sets de datos. Por ejemplo, este verde de aquí, ¿verdad? Son todos estos datos que están acá. Estos que están en rojo son todos estos datos que están acá, y este que está en azul son todos estos datos que están acá. Son las distancias que están entre el centroide
y las observaciones. Acá hay más ejemplos. Ahí lo pueden ver, estudiar, ver cómo se lee esto. Pero yo sí me sigo quedando con el método del codo. Ya. Ahora veamos cómo clusterizar en 3 dimensiones. Este algoritmo ya lo hemos visto en diapositivas anteriores y es exactamente el mismo. Para clusterizar hasta para p variables, siempre va a ser el mismo algoritmo. Pero va a ser un poco más complicado, ¿verdad? Porque nosotros nos vamos ¿cómo se llama? No vamos a poder encontrar el centro de masa de variables expresadas en 4 dimensiones, porque nosotros no nos podemos imaginar 4 dimensiones, pero sí hasta 3 dimensiones. Ya, el paso 1, como vimos anteriormente, es asignar aleatoriamente los centros de los clústeres. Bueno, anteriormente vimos que teníamos que asignar una clase aleatoria a cada observación, pero es lo mismo. Asignar aleatoriamente los centros de los clústeres es lo mismo que asignar una clase a cada observación aleatoriamente. Después, para cada conjunto de datos hay que calcular la distancia y asignar el grupo al centroide más cercano, y después hay que volver a calcular los centroides tomando el promedio de todos los puntos de datos que pertenecen al grupo y repetir los 2 pasos anteriores hasta que converja, hasta que ya no haya cambio o hasta que nosotros le pongamos un número máximo de iteraciones. Matemáticamente, este algoritmo se vería así, pero esto es un poco engorroso a lo mejor para ustedes, por lo que decidí hacer estos ejemplos hechos a mano, que si ustedes se dan cuenta no es muy complicado, pero sí es muy engorroso. Es bastante latero, por así decirlo, hacerlo esto a mano. Pero es bueno entender cómo funcionan los programas para así poder hacerlos computacionalmente en otros lenguajes. Para entender el algoritmo, lo que yo espero, si ustedes entienden el algoritmo, lo que se espera es que ustedes puedan implementar esto, el proceso de clusterizado hasta para n variables, hasta para las variables que les den. Si le dan 4 variables, ustedes puedan clusterizarla, aunque no se pueda interpretar, pero se puede clusterizar. Y también lo que uno espera, lo que yo espero o sea, si ustedes entienden bien el algoritmo, lo que yo espero es que puedan programar este clusterizado de datos, este algoritmo de clusterizado, en varios programas computacionales y en varios programas, ¿cierto? Bueno, yo no sé cuánto me demoré en hacer esta cápsula, pero voy a dejarla hasta acá. Voy a subirle más cápsulas. Esta es la primera cápsula que ustedes deberían ver. Es como una introducción al proceso de clusterizado y cómo clusterizar, y una introducción a los conceptos como método del codo y de endograma. En las otras cápsulas voy a hacer los ejemplos a mano y voy a aplicar todo lo que vimos en esta presentación, todo lo que vimos en esta diapositiva. Y eso, espero estén bien, nos vemos en la siguiente cápsula.